En este vídeo ofrecemos un ejemplo de cómo usar las herramientas de localización de libros y manuscritos que estamos estudiando en el tema segundo del presente proyecto de innovación. El caso concreto que nos va a ocupar será el de cómo acceder a las cartas impresas y manuscritas de los humanistas españoles de principios de la Edad Moderna, que es el punto central de estudio de la acción COST en la que estoy envuelto. La presentación estará dividida en dos partes, una más teórica, con una breve revisión de las herramientas de búsqueda y un caso práctico. Una forma ideal de comenzar toda búsqueda de manuscritos en España podría ser consultando el cuarto volumen del indispensable Iter Italicum de Chris Teller o simplemente visitando el sitio web Iter. Pero incluso Chris Teller en muchos casos simplemente anota los registros de los inventarios de las grandes bibliotecas, así que sus indicaciones siempre deben ser verificadas a través de trabajo de archivo. Y esta recomendación se debe aplicar también a la mayoría de los catálogos de manuscritos, especialmente aquellos que tienen fallos como referencias extremadamente vagas o imprecisas o índices poco correctos si es que tienen alguno. En cuanto a las cartas impresas de principios de la Edad Moderna, los catálogos de libros impresos del siglo XVI en adelante nos proporciona también una enorme cantidad de textos epistolares. Para perseguir nuestros fines exploratorios debemos ser conscientes de que cada vez más bibliotecas españolas están digitalizando sus catálogos y colecciones. Todas ellas están enumeradas y catalogadas en Hispana, el agregador nacional de contenidos de Europeana, que tiene un exhaustivo directorio con enlaces a los más de 600 proyectos de colecciones digitales que actualmente se están desarrollando en nuestro país. También recomendaría consultar sitios web como Pares, un portal que contiene manuscritos digitalizados de gran parte de los archivos españoles, y también el sitio web del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, que es nuestro catálogo nacional de libros impresos desde el siglo XV en adelante, que ha sido complementado con su correspondiente biblioteca digital, la biblioteca virtual del patrimonio bibliográfico. Vamos a pasar a continuación a la bibliografía secundaria. Desde principios del siglo XX, el estudio del latín humanístico ha ido ganando cada vez más terreno en muchas universidades españolas. Los filólogos clásicos se dieron cuenta finalmente de la importancia de ese periodo de la lengua latina en la que la lengua del Lacio prevaleció como la lengua franca de la primera república de las letras. En España, el latín humanístico y las obras de latín humanístico han permanecido en el olvido durante 4 siglos y esta situación, sin embargo, ha comenzado a cambiar en las últimas 3 décadas. El objetivo final de todas las nuevas publicaciones sobre autores españoles que escribieron en latín desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII debería ser la creación de un corpus de la literatura latina del humanismo español. Hasta ahora creemos que no se ha alcanzado ni el 10% de todo el material que queda por estudiar. La contribución de nuestro grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, liderado por el profesor José María Maestre, es la serie Palmirenus, con 21 libros publicados desde el año 2000. Sin lugar a dudas, el futuro corpus del que estamos hablando será una ayuda esencial para llegar a conocer la existencia de manuscritos y otros documentos impresos, puesto que las monografías y las ediciones críticas que se están haciendo realmente requieren un trabajo previo de documentación en archivos, bibliotecas y museos que dan lugar a muchas referencias nuevas y corregidas. Por el momento, podemos mantenernos al día con la creciente bibliografía sobre humanismo español visitando bases de datos como Revium, un catálogo de las bibliotecas universitarias españolas, y especialmente Dialnet, uno de los más importantes portales bibliográficos en el mundo, cuyo principal objetivo es dar mayor visibilidad a la bibliografía científica hispánica. Otra importante herramienta de búsqueda son los diccionarios biográficos y bibliográficos de humanistas españoles,
que siguen una larga tradición iniciada por la Biblioteca Hispana Nova de Nicolás Antonio. Gracias a esta obra de Antonio, conocemos la existencia de cartas y documentos, muchos de ellos todavía conservados en bibliotecas españolas, pero otros aparentemente perdidos. Por ejemplo, Nicolás Antonio nos informa de que él se encontró con un manuscrito en la biblioteca privada del Marqués de Mondéjar en Madrid, que contenía varias cartas de Arias Montano, uno de los más importantes miembros españoles de la República de las Letras en el siglo XVI. Hoy en día hemos podido localizar todas estas cartas referidas por Nicolás Antonio en la Biblioteca Nacional de España, y es muy importante seguir la pista de los movimientos de estas colecciones, porque esto nos puede dar las claves para reconstruir lo que se podría llamar la transmisión ideal de los papeles de los humanistas de principios de la Edad Moderna. Los papeles de estos humanistas fueron adquiridos a su muerte o heredados por miembros de su familia o por amigos. Y para conseguir información sobre esta primera fase de la transmisión de los textos, es necesario consultar los testamentos conservados en archivos de protocolos de las ciudades donde vivieron los humanistas. En un segundo estado ideal, la mayoría de esos papeles pasaron a las manos de ricos nobles, que eran los únicos que se podían permitir reunir grandes bibliotecas. Para ese estado hay que prestar atención y consultar los catálogos impresos o manuscritos de esas bibliotecas privadas. En otros casos, la correspondencia privada de los humanistas permaneció en su entorno eclesiástico o intelectual, y por esa razón es también importante consultar cuidadosamente archivos de catedrales, monasterios, facultades e iglesias. En cuanto a la historia posterior de todos estos documentos, el paso 3, hay que dejar claro que la mayoría de las cartas y de los documentos de los antiguos humanistas se han perdido con el tiempo debido a su propia naturaleza efímera y a otras razones externas. Pero las cartas que han quedado, que han permanecido, esas que estamos buscando, han permanecido ocultas durante siglos en archivos privados hasta que algún mecenas o alguna institución las ha comprado y las ha puesto a disposición del conocimiento público. Muchas veces uno se encuentra con información sobre cartas, manuscritos y documentos cuyo paradero todavía es desconocido para nosotros. En la última parte de este vídeo me gustaría presentar un ejemplo, un estudio de caso de cómo los manuscritos se van moviendo, lo que en parte ejemplifica el problema del carácter disperso de la correspondencia de los humanistas españoles. En su artículo sobre Benito Arias Montano, Nicolás Antonio dice lo siguiente: de una apología escrita por él tan solo queda el recuerdo, del cual encontré una mención recientemente en los opúsculos de Paulo Colomesio, editados hace unos pocos años en París, 1668, en 12. Y dice así Colomesio: a causa de aquella ilustre obra emprendida para la edición de la Biblia Regia, Benedicto Arias, acusado ante el Santo Pontífice de varias herejías, escribió una apología en español, la cual los ingleses se llevaron a su patria después del saqueo de Calais, y la conservaron en la biblioteca de Oxford como un preciosísimo tesoro. Ojalá surja alguien que procure su edición. Esto es lo que dice Colomesio. En verdad, este documento es de crucial importancia para comprender uno de los debates principales de la filología bíblica del siglo XVI, el debate sobre la importancia del original hebreo de la Biblia. Y lo primero que habría que hacer es confirmar la fuente citada por Antonio. De hecho, si uno va a la obra de Colomesio, las palabras son exactamente iguales, coinciden con la cita de Nicolás Antonio. Pero nosotros sospechamos que tenía que haber una fuente mucho más anterior a Colomesio, de la que Colomesio tomó la referencia sin citarla, lo cual no es nada extraño entre los humanistas. Y lo primero que hice fue ir a los primeros catálogos de la Bodleian, la biblioteca de Oxford, publicados por Thomas James en 1605, y allí no hay ningún tipo de huella de esta apología. Pero el mismo James también escribió un libro, este libro titulado
un tratado sobre la corrupción de las Escrituras, publicado por primera vez en Londres en 1612. Y aquí, al final de la tercera parte, se puede leer este texto definitivo. Arias Montano, un hombre que por su sincero y justo trato con la Biblia del rey se procuró sobre sí mismo mucho odio y mala voluntad, hasta tal punto que se vio obligado a escribir una apología a propósito para procurar su integridad, donde se contiene una satisfacción completa a las objeciones de sus adversarios y la historia completa de sus problemas, el principio, éxito y progreso de esa costosa obra, escrita en español, todavía no impresa. La copia fue encontrada en el saqueo de Calais y por la providencia de Dios, cayendo en las manos de un bondadoso y muy estudioso doctor, como todos los que tenemos en esta universidad, fue depositada por él en nuestro rico gabinete, entre otras joyas del mismo valor. En el margen uno puede leer que el nombre de ese doctor debe ser identificado con George Reeves, elegido alcalde de New College en 1599. La referencia que nos ofrece James parece ser la fuente original de Colomesio y Antonio. No obstante, aquí debo dejar claro una interesante cuestión de crítica textual. James habla del saqueo de Calais y la bibliografía posterior, Colomesio, Nicolás Antonio y así en adelante, usa el topónimo latino de esa ciudad, in expugnatione caletana. No obstante, creo estar seguro al decir que James quiso referirse al saqueo de Cádiz. En latín debería ser expugnatione gaditana. Este famoso suceso histórico tuvo lugar precisamente en julio de 1596, justamente unos pocos años antes de la referencia de James. La flota inglesa, después de 2 semanas, regresó con rehenes y un rico botín, incluyendo libros y documentos. Sería bastante plausible que la copia de la Apología de Montano estuviera entre esos documentos traídos a Inglaterra, porque Montano vivía en Sevilla en esa época, justamente a 100 kilómetros de Cádiz, donde tenía gran cantidad de corresponsales. Desde la primera referencia de James, este manuscrito ha sido buscado en las bibliotecas de Oxford por una larga cadena de investigadores. En la segunda parte del siglo XVII, el teólogo inglés John Mill se le preguntó si podía localizar la Apología de Oxford en la biblioteca de Oxford, y su respuesta fue como sigue. Si hubo alguna vez tal libro, no sé decirlo. Lo que estoy seguro es que no existe manuscrito de Arias Montano en la biblioteca, pero yo estoy persuadido, sin haber todavía consultado el pasaje donde este libro es citado por el Dr. James. Mill se refiere al mencionado tratado de 1612, que usted está bajo algún error. Como pueden ver, Mill incluso arroja dudas sobre la existencia de ese documento, pero realmente esta apología existió porque es citada varias veces en la correspondencia privada de Arias Montano. Un siglo más tarde, en la correspondencia del bibliófilo español Gregorio Mayars y Siscar, hemos encontrado también pruebas de que escribió varias veces al embajador británico en España para conseguir este documento citado, conservado en Oxford, y la investigación de nuevo fue sin éxito, no tuvo éxito. En el siglo XIX hemos dado con el curioso caso de un investigador anónimo que escribió esta nota desesperada en la edición del Morning Chronicle del viernes 17 de noviembre de 1820. Dice así: Nicolás Antonio, en el primer volumen de la Biblioteca Hispana Nova, artículo Benedicto Arias Montano, después de dar información sobre otras obras de este autor, hace la siguiente observación. Ya conocemos esta observación de Nicolás Antonio. Y la nota del artículo termina así: el escritor de este artículo, habiendo sido incapaz en todos sus intentos de descubrir la biblioteca particular de Oxford en la que se conserva el referido manuscrito, consideraría un favor particular si algún caballero letrado pudiera comunicar al editor de este periódico alguna información al respecto. La búsqueda, como es de esperar, ha continuado hasta hoy. Después de todo, cuando uno ha consultado las principales herramientas y ayudas para localizar documentos manuscritos, todas las otras medidas son válidas.
notas en los periódicos, hoy tenemos blogs y websites, cartas a los archiveros y, por supuesto, trabajo en red. Para concluir, habría que plantear la siguiente cuestión. ¿No tendríamos que aceptar ya que la apología de Arias Montano se ha perdido para siempre, como muchos otros documentos de principios de la Edad Moderna? Por ahora, lo único que podría decir y que podré decir es que el autor de este vídeo va a seguir intentando localizar este documento en Oxford en sus sucesivas visitas a las Islas Británicas, ni que decir tiene que consideraría un favor particular si algún colega, archivista local o coleccionista pudiera comunicarme alguna información con respecto a este documento.